tan especial en la que hemos venido aquí a alabar, a adorar a nuestro Dios y a reconocer lo grande que Él es y todo lo que ha hecho en nuestra vida y seguirá haciendo. En esta mañana quiero iniciar con unas preguntas de reflexión para ustedes, para todos. Nos han dado responsabilidades dentro de la iglesia últimamente o en el pasado. ¿Cómo hemos respondido ante esas responsabilidades? Cuando nos han dado responsabilidad, respondemos de tal manera que se confía en nosotros para asignarnos responsabilidades mayores, o a veces es mejor no dárnoslas. Vamos a mirar qué relación tiene todas estas preguntas que acabo de hacer con el pasaje que corresponde para el día de hoy del libro de Filipenses. Recordemos que desde el inicio del mes de junio comenzamos un ciclo de enseñanzas sobre este libro, el libro de Filipenses. Hasta el domingo pasado hemos cubierto hasta el capítulo 2, versículo 18. Y bueno, personalmente yo sé que ustedes también están de acuerdo conmigo en que hemos sido muy edificados con estas enseñanzas y principios muy importantes para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Quiero recordar algunos aspectos importantes que hemos aprendido en esta carta, la carta a los Filipenses, lo que hemos visto hasta este momento en estos pasajes, y lo traigo aquí en una presentación para recordar estos principios que hemos visto hasta el versículo 18 del capítulo 2, algunos aspectos del libro de Filipenses. Entonces hay algunas cosas que veo en contraste con estos principios. La humildad en contraste con la contienda y la vanagloria, la sumisión en contraste con la rebeldía, combatir unánimes por el Evangelio en contraste con la apatía y la pasividad, estimar a los demás como superiores a uno mismo en contraste con el menosprecio, el amor en contraste con el egoísmo. Siguiente, por favor. Mirar por lo que es de Cristo Jesús en contraste con mirar por lo suyo propio, lo de uno propio. Obediencia y servicio a Dios en contraste con desobediencia y agendas propias. Combatir unánimes con el Evangelio, apatía en contraste con apatía y pasividad, y unidad en contraste con independencia e individualismo. Es lo que hemos visto hasta este momento, principios importantes, y hoy vamos a ver el pasaje que viene a continuación para el día de hoy. Ya podemos cerrar, por favor, por ahora. Vamos a ver dos ejemplos de vida bien importantes relacionados con lo que Pablo quería enseñar a la iglesia de Filipos. Se trata de dos hombres que nos demuestran con su actitud y su servicio lo que es realmente ser un discípulo de Jesucristo y lo que para ellos significa lo que es la iglesia. Estos dos personajes, estos dos hombres importantes, enseñan a la iglesia de Filipos y a nosotros también que sí es posible estar alineados con los propósitos y con los planes de Dios para su gloria, para nuestro desarrollo y también el desarrollo de los demás miembros de la iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Gracias por tu misericordia y por tu amor mostrado en nuestras vidas. Hoy nos disponemos todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, para escuchar y entender lo que tú tienes para nosotros. Sabemos que hay principios de vida,
principios para obedecerte, para hacer tu voluntad. Por eso en esta mañana pedimos para que nuestro entendimiento sea abierto, podamos estar dispuestos, Señor, a recibir tu palabra con toda humildad y que no solamente podamos escuchar, entender, sino que podamos también ver cómo podemos aplicar estos principios para nuestra vida y también para la vida de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirar el pasaje que corresponde al día de hoy. Está en Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos del 19 al 30. Filipenses 2, del 19 al 30. Alguien, por favor, que nos colabore leyendo del 19 al 30. En alguna Biblia dice Timoteo y Epafrodito, como dice. Dice así la Sagrada Escritura por la guía del Espíritu Santo. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de nuestro servicio por Él. Muy bien, muchas gracias. Vamos a mirar un poco acerca de cuál es el contexto y la situación de la iglesia aquí en este pasaje. En primer lugar, Pablo, pues como ya sabemos, hemos visto en las enseñanzas anteriores, al escribir esta carta, Pablo se encontraba preso, probablemente en Roma, y por lo tanto, pues Pablo no estaba disponible para poder visitar las iglesias que había fundado, y también de esta manera poder ver cuál era el estado del desarrollo y el crecimiento espiritual de los creyentes. Y en el caso particular de la iglesia de Filipo, Pablo tenía intenciones futuras con relación al momento que estaba escribiendo la carta, de poder enviar a alguien, porque pues había una necesidad. En este caso, pues había escogido a Timoteo porque los filipenses lo conocían, y porque Filipenses había ido, y porque Timoteo había ido a esta ciudad como compañero de Pablo en el segundo viaje. Y pues menciona Pablo ahí que había dos propósitos por los cuales enviar a Timoteo a la iglesia de Filipos. En primer lugar era el de alentar y ministrar a los creyentes en sus necesidades. Pablo estaba ansioso de que Timoteo pudiera ponerse en camino. En el versículo 19, comenzando, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pues esto nos da la idea de que había una preocupación de Pablo por el bienestar de esta iglesia. Y Timoteo tenía un intenso interés y sincero como Pablo. Por eso Pablo lo escoge para que fuera su representante personal ante la iglesia.
Y la otra razón por la que quería Pablo enviar a Timoteo era que el mismo Pablo decía que necesitaba aliento, necesitaba motivación. En el versículo 19, en la parte B, dice: para que yo mismo, él está hablando, esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El propósito fundamental, podemos decir que era animar a los creyentes, atenderlos en algunas necesidades que tenían como iglesia, pero también Pablo quería tener su tranquilidad al saber cómo estaban los miembros de esta iglesia en cuanto a su desarrollo y su crecimiento. Por otro lado, el otro hombre del que habla este pasaje, parte de Timoteo, es Epafrodito. Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipos a donde Pablo para llevarle una ofrenda y quedarse con él también para ayudarle en las necesidades que tuviera allí. Pero después de una grave enfermedad, Epafrodito le toca regresar a Filipo con la carta. El apóstol Pablo está usando el buen ejemplo de estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito, como personas que tienen una buena actitud y en las cuales se puede confiar para asignarle responsabilidades ministeriales dentro de la obra del Señor. El propósito de enviarles era de que se pudiera hacer un seguimiento de las vidas de los creyentes. Esto le daba cierta seguridad a Pablo y paz al saber que había personas que estaban pendientes y haciendo seguimiento de los creyentes. Dentro de este proceso que Pablo está utilizando aquí de recomendar a Timoteo y enviarlo, encontramos características y cualidades que son bien importantes de estas dos personas, que pienso yo que valen más que la pena de resaltar y de analizar, de tal manera que nosotros los creyentes podamos aprender de ellos, no solamente aprender, sino también de poder aplicar en nuestras vidas. Pablo aprovecha la oportunidad también para reforzar de alguna manera la exhortación que ha hecho en los versículos anteriores, pues utilizando el ejemplo de estas dos personas que constituyen casos de creyentes para quienes el Señor Jesucristo no solamente es admirable, sino que también el Señor Jesucristo es digno de imitar. Pues como comenzamos ahí a leer en el encabezado hay dos nombres, Timoteo y Epafrodito. Son los nombres que aparecen en el encabezado del inicio del pasaje. Y estos realmente son las dos personas y los dos hombres con los cuales Pablo quiere enseñar y quiere de alguna manera modelar con lo que ellos han hecho, con lo que ellos hacen y con su actitud, y reforzar todo lo que ha enseñado en los versículos anteriores. En el capítulo 2, por ejemplo, que enseñó Juan hace unos 15 días, se nos habló de unos principios muy importantes a tener en cuenta relacionados con la unidad, el amor y la humildad. En el versículo 4 del capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, se hace una exhortación a no mirar por lo suyo propio, sino también mirar por quién, por lo de los otros, lo de los demás. Y yo noto un énfasis bastante marcado de esta verdad en el capítulo 2. Cuando pone de ejemplo al Señor Jesucristo en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el versículo 5, capítulo 2, y en el versículo 21, que es en el que estamos en el día de hoy, dice: porque todos buscan lo suyo propio. Y en estos dos hombres
del que habla este pasaje, vemos algunas características que lo hacían especiales y de ejemplo para la iglesia. De estas características buscaremos qué cosas podemos aprender y aplicar. Estas situaciones que fueron vividas por Timoteo y por Epafrodito los hacían muy especiales para la iglesia. Yo pienso que estas características que están ahí de estos dos hombres están allí de manera intencional, no solamente como ejemplo para la iglesia de Filipos, sino también están allí como ejemplo para la iglesia universal y por supuesto que también están allí para la iglesia bíblica coinonía. Lo importante de esto es que no solamente reconozcamos que están como ejemplos para nosotros, sino que identifiquemos de qué manera nosotros como miembros y como iglesia podemos vernos involucrados con esta palabra. Y vamos a iniciar con Timoteo, que es pues del primero que se habla ahí en el inicio de este pasaje. Vamos a comenzar diciendo quién era Timoteo. Era hijo de una mujer judía y de un padre griego. En Hechos capítulo 16, versículo 1, no lo tienen que buscar, dice que después llegó a Derbe y Listra, y hablando de Pablo, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vamos a ver algunas características importantes de este discípulo mencionadas por Pablo. Desde los versículos 19 al versículo 22, ahí hay unas características que habla el pasaje acerca de Timoteo. En primer lugar, dice que no había nadie del mismo ánimo como Timoteo. Primera característica. Segunda característica, era una persona que tenía un interés sincero por los hermanos. Tercera característica, no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Y como cuarta característica, servía junto a Pablo, pero ahí Pablo lo describe de una manera muy especial como una relación de hijo a padre. Servían en el Evangelio, pero como de hijo a padre. Es importante que miremos a quién sería que se estaba refiriendo Pablo cuando decía que a ninguno tenía del mismo ánimo. En el versículo 19, perdón, el versículo 20, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Quizás Pablo quería decir que no había nadie en el mundo que se pudiera interesar, o tal vez se estaba refiriendo a aquellas personas en Roma o aquellos creyentes que sí estaban en capacidad de ir, pero no querían porque no estaban dispuestos a sacrificar su tiempo y su esfuerzo. O quizá también se refería al hecho de todos aquellos que habían servido con él, solamente había quedado Timoteo y que había establecido una relación con esta iglesia semejante a la relación que tenía Pablo con él. Pero sea lo que haya querido decir Pablo, una cosa sí es bastante evidente en este versículo, que Pablo tenía mucha confianza en Timoteo. Carlos, y claro, disculpa, esta versión dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Ok. Muy bien, gracias. Pablo tenía mucha confianza en Timoteo y tenía muchas buenas razones para poder hacerlo. Timoteo
era diferente de las demás personas. ¿En qué era Timoteo diferente de los demás? Pues no era el super cristiano, no era el super espiritual, pero sí tenía algo especial Timoteo. Se notaba en él una actitud que lo hacía diferente a las actitudes de los demás. ¿En qué sentido? En la obra del ministerio y en la pasión por la obra del Señor Jesucristo y por las personas que no le conocían y por las personas que se estaban edificando. En eso era diferente Timoteo. Pablo tenía confianza en Timoteo para enviarle a las iglesias a verificar el estado de los creyentes, y vamos a mirar dos ejemplos. En 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 17, 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, alguien que busque ese versículo, y otro es en 1 Tesalonicenses capítulo 3, 1 Corintios 4, 17, alguien que nos ayude con ese, y luego 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 2 y 3. 4:17. 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseña en todas partes y en todas las iglesias. Correcto. El siguiente, 1 Tesalonicenses 3, 2 y 3. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo tenía confianza de enviar a Timoteo. No había nadie dentro de los creyentes allí que estuvieran del mismo ánimo con Pablo y con él. Y Pablo sentía confianza de enviarlo a verificar el estado espiritual de las personas en las iglesias. ¿Por qué tenía confianza Pablo en Timoteo? Porque había cumplido con sus tareas de manera eficiente. Porque iba a las iglesias y hacía lo que se le mandaba hacer. Ministraba, enseñaba, corregía. Y seguramente llegaba donde Pablo a rendir informes y a dar resultados de lo que había hecho en las iglesias. Por eso había confianza en Timoteo, un hombre de esa característica. No había nadie del mismo ánimo, solamente Timoteo era el que tenía el ánimo para poder trabajar para la obra del Señor. Y la segunda característica era que tenía un interés sincero por los hermanos. Es un principio también muy importante. Un principio muy importante porque ¿qué implica el interés? El interés implica una preocupación por los hermanos, por el desarrollo espiritual de la iglesia. Y la sinceridad indica que no era algo artificial, que no es algo mecánico, que no es algo forzado, que no es algo solamente por cumplir. Serán cualidades de Timoteo. Se interesaba sinceramente. ¿Por quién? Por él. Se interesaba sinceramente por los hermanos. La preocupación de Timoteo era el crecimiento y el desarrollo espiritual de los hermanos, enseñando, consolando, corrigiendo, exhortando. Pero lo más sobresaliente de su sinceridad era su actitud genuina, el amor, la entrega y la fidelidad que hacían parte de su trabajo. El interés sincero por las cosas de Dios, que
implicaciones tiene el interés sincero por las cosas de Dios. Timoteo, tenemos cosas que aprender de él en este sentido. En primer lugar, somos fieles en nuestro trabajo para Dios. Cuando se nos encarga una tarea, la terminamos o la dejamos a medias. Nuestra actitud al trabajar para Dios es genuina o la hacemos solamente por cumplir. ¿Hay amor en nuestro servicio o solamente lo hacemos por mostrarnos? Características importantes para aprender y para aplicar de Timoteo. En tercer lugar, Timoteo no busca lo suyo propio. Y es lo que les comento, que es una expresión en la cual se hace mucho énfasis en la carta. No busca lo suyo propio, sino lo contrario. Busca lo que es de Cristo Jesús. Y esta es una de las cosas que a mí más me llama la atención y más me impacta del testimonio de este hombre. Y es esta afirmación precisamente que Pablo hace acerca de Timoteo. No busca lo suyo propio, sino que busca lo que es de Cristo Jesús. En la versión de la Biblia de las Américas dice, porque todos buscan sus propios intereses. Vean qué interesante. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y yo creo que vale más que la pena detenernos un poco a pensar y reflexionar en esta expresión que Pablo reitera en su carta, que es buscar lo suyo propio. Recuerden que en uno de los pasajes anteriores Pablo les enseñó a los filipenses un principio cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Y aquí vuelve y lo enseña, porque Pablo no buscaba lo suyo propio, no vivía para sus propios intereses, y quería enseñarlo también a los filipenses. Pero entonces, para nosotros, ¿qué significa eso de buscar lo suyo propio? Es una frase bastante dura, pero real, que pienso yo que expresa mucho de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios espera de nosotros como miembros, individualmente, pero también como iglesia, y que también nos confronta con nuestra realidad, porque estamos en una cultura donde lo primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo, y porque vivimos en un mundo que gira alrededor del yo. Y lo primero que debemos meditar nosotros es de quién viene esa expresión. Cada uno busca lo suyo propio. Pues no es una frase netamente humana, sino que es inspirada por el Espíritu Santo. Es una frase que proviene de Dios. Lo que quiero decir es que Dios está viendo por un lado la actitud de personas creyentes enfocadas únicamente en sus propios intereses, pensando en el trabajo de la iglesia como una opción. Y otras personas como Timoteo, que sí están dispuestas a dar de sus recursos, de su tiempo, de su esfuerzo, de sus dones para el desarrollo de la iglesia. Lo que vemos aquí es que Dios está enseñándonos un contraste entre lo que no debe ser y lo que sí debe ser. Porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Y la dedicación
a los hermanos, la dedicación al crecimiento y al desarrollo de la iglesia, también significa la dedicación al Señor Jesucristo. También significa pensar en las cosas que son de Cristo Jesús. Y en ese tiempo, en los filipenses, en esta iglesia, pues también había una crisis, igual que la que tenemos ahora. Crisis de personas que estuvieran dispuestas a darse por Jesucristo. Eso no es solamente ahora, en nuestro medio. Siempre hemos tenido, desde que el hombre cayó en pecado, la tendencia de pensar más en nuestro propio bien que en el bien de los demás. Necesitamos en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor, más cristianos que no busquen lo suyo propio, sino que busquen las cosas que son del Señor Jesucristo. Parece extraño una afirmación así. Parece compatible. Del pueblo de Dios. No parece que estuvieran hablando al pueblo de Dios, diciendo, no, solamente encontré una sola persona que fuera del mismo ánimo conmigo. Los demás andan en otra cosa. Y Pablo enseñaba eso en las iglesias y en las cartas que enviaba. Ahí se evidencia. Por ejemplo, si buscamos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino busque el del otro. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí en la iglesia de Filipenses, en la carta esta que manda a los filipenses, capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ya un pasaje que vimos en enseñanza hace 15 días. Esto nos indica que hay una crisis. Había una crisis también ahí en esta iglesia. Sin embargo, había una persona que sí estaba dispuesta, que tenía ánimo, como Timoteo. Y esta frase, los que buscan lo suyo propio, pues, o los que no están buscando lo que es de Cristo, está vinculada con los otros, que no están del mismo ánimo. Están buscando lo suyo propio y no están del mismo ánimo, como lo estaban Pablo y Timoteo. Timoteo no buscaba lo suyo propio. Timoteo no pensaba en sus necesidades, no solamente en sus necesidades, no quiere decir que no se preocupaba por sus necesidades, sino que también pensaba en las necesidades de los demás. ¿Está mal preocuparse y ocuparse en las cosas propias? No. Lo malo es cuando el interés personal prima sobre los intereses de Dios y de la iglesia. Timoteo pensaba en las necesidades de los demás y no solamente en las necesidades propias. ¿Cómo podemos nosotros aplicar eso de buscar las cosas de Cristo Jesús? ¿Qué es buscar las cosas de Cristo Jesús? Vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Qué es buscar lo que es de Cristo Jesús? Yo pensé en algunas cosas que podríamos aplicar aquí como iglesia. Pensar en mi desarrollo espiritual, claro, eso está incluido dentro de lo que es buscar las cosas de Cristo. Pensar en mi desarrollo espiritual, pensar en el desarrollo de los hermanos y pensar en el desarrollo de toda la iglesia. Ahí estamos buscando lo que es de Cristo. Dar de mi tiempo y de mis recursos
para el crecimiento espiritual de otros. Cuando doy mi tiempo, mi esfuerzo, mis ingresos, los doy, esos recursos para el crecimiento espiritual de mis hermanos y de la iglesia. Ahí estoy buscando lo que es de Cristo Jesús. Cuando proveo oportunidades intencionales para compartir a otros de Cristo. Cuando estoy buscando cómo puedo hacer para compartir a las personas que están en mi lugar de trabajo, cómo puedo hacer para compartir a mis vecinos, cómo puedo hacer para compartir a mi familia. Ahí estoy buscando lo que es de Cristo Jesús. Estoy invirtiendo tiempo, estoy invirtiendo esfuerzo que no son para mí, son para Cristo. Eso es buscar lo que es de Cristo Jesús. Cuando oro también por las necesidades de los demás hermanos en la iglesia, por sus necesidades espirituales, por sus necesidades materiales, por sus necesidades físicas. Eso es buscar lo de Cristo Jesús. Pero buscar lo de Cristo Jesús tiene implicaciones en la vida. Eso tiene implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de buscar lo que es de Cristo Jesús? Claro, porque es que buscar lo que es de Cristo Jesús implica despojarnos de nuestros propios intereses y de nuestras propias agendas. No podemos buscar lo suyo propio o lo de uno propio y buscar lo de Cristo Jesús. Al tiempo, tenemos que despojarnos de nuestros propios intereses y de nuestras propias agendas. Y algo que nos gusta mucho, la comodidad. Tenemos que renunciar a nuestra comodidad, pensar en las demás personas, dejar la pasividad y la indiferencia ante las necesidades que tiene la iglesia, ante las necesidades que tenemos como iglesia. Esas son las implicaciones de buscar lo que es de Cristo Jesús. Y no quedarnos solamente con buscar lo de nosotros mismos. Pero si no buscamos lo que es de Cristo Jesús y si no renunciamos, si no estamos de acuerdo con esas implicaciones, pero van a haber unos efectos en la iglesia. ¿Cuáles son los efectos de buscar lo suyo propio? Si nos volvemos a una iglesia que no busca lo de Cristo Jesús, sino que cada uno está por su lado buscando lo suyo propio, entonces nos vamos a volver insensibles, nos vamos a volver egoístas, y eso no beneficia en nada a la iglesia de Cristo Jesús. Al contrario, cuando cada uno está por su lado buscando lo que le beneficia, sin tener en cuenta lo que beneficia a los demás, vamos a tener una iglesia estancada. Vamos a tener una iglesia que retrocede en su desarrollo espiritual. Porque todos estamos esperando es que los demás lo hagan. Tenemos que cada uno buscar lo que es de Cristo Jesús. Otra característica de Timoteo, no solamente que tenía el mismo ánimo con Pablo, no solamente que buscaba lo de Cristo Jesús y no lo suyo propio, sino que Pablo también expresa esa relación que había entre ellos. Habla de que Timoteo servía como hijo a padre. Podemos cerrar ahí, gracias. Timoteo servía como hijo a padre con Pablo en el Evangelio. Y el mensaje que nos quiere dar Pablo era la relación que había entre él y Timoteo en la obra del Evangelio. Pablo era su padre porque había sido enseñado por él. Y Pablo consideraba a Timoteo como su hijo. No solo porque creció espiritualmente con él,
o ministerialmente con Pablo, sino también porque Timoteo era un hombre que se dejaba guiar. Porque Timoteo era un hombre que tenía una actitud de aprender de las enseñanzas de su padre espiritual. Qué bonita relación en el Señor tenían Pablo y Timoteo. Sin duda es una relación para imitar también nosotros aquí como iglesia. Qué bueno sería que nosotros como iglesia cultiváramos y mantuviéramos relaciones así como las que describe Pablo con Timoteo. Y aquí tenemos oportunidades para poder hacer y cultivar relaciones de esa manera, de padre a hijo. Por ejemplo, la relación de siervo y aprendiz del grupo familiar. Una oportunidad para poder estrechar lazos en el Señor, siervo y aprendiz, que crezcan juntos, que aprendan juntos. Pero hay otras oportunidades, por ejemplo, entre los miembros del mismo grupo, todos y el siervo y el aprendiz, oportunidades para estrechar vínculos. Siervos zonales con siervo de grupo, que sea una relación así, de padre a hijo. Qué bonito. Entre los coordinadores del ministerio y los miembros, relaciones de padre a hijo. Entre los pastores de ministerio y los coordinadores de ministerio, una relación de padre a hijo. Las relaciones entre los mismos pastores también, relaciones de padre a hijo. Podemos aprender cada uno del otro, de ser enseñados. No sabemos todo, pero podemos aprender de los demás. Yo puedo aprender de Felipe, como puedo aprender de Juan, como de Martín, como de Luis, como de Milton, como de Benjamín. Buenas cualidades de este hombre de Dios que podemos aplicar en nuestra vida. Y el otro hombre es Epafrodito, que se narra en el versículo 25, a partir del versículo 25, yo les mencioné que eran dos hombres con cuyo ejemplo nosotros podemos aprender y que está intencional ahí para poder enseñar a la iglesia como un ejemplo de personas lo que Pablo había tratado de enseñar en los versículos anteriores. El otro caso es otro hombre que es Epafrodito. Es el otro personaje con el que Dios quiere enseñarnos por medio de su testimonio. Y de Epafrodito no se conocen otras referencias en el Nuevo Testamento. Solamente ahí en el libro de Filipenses se habla solamente de este hombre, en el libro de Filipenses. Lo que se menciona es que Epafrodito fue el enviado por la congregación de Filipos, a quien habían encomendado para hacer llegar al apóstol Pablo una ofrenda donde Pablo estaba. En el versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí habla algunas de las características de este hombre. Epafrodito había sido enviado por la congregación de Filipos para llevar una ofrenda y de paso se quedó con Pablo. Fue enviado por los filipenses para llevar una ofrenda a Pablo, que estaba preso, y pues Epafrodito se quedó allí con Pablo. Sin embargo, miren lo que sucedió con Epafrodito, que sufrió una grave enfermedad mientras estuvo con Pablo. Mientras fue enviado a la iglesia de Filipos a llevar la ofrenda, este hombre sufrió una enfermedad. Y a raíz de eso, después de esa grave enfermedad que sufrió, Pablo ve la necesidad de volver a enviarlo nuevamente, por dos razones. Primero, porque Epafrodito tenía gran deseo de volver a ver nuevamente su congregación. Y en segundo lugar,
poder tranquilizar a los filipenses preocupados por una grave enfermedad que había padecido. Vamos a leer nuevamente del versículo 25 al 30. Dice: mas tuve por necesario, ahí estamos en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Como les digo, pues no se sabe, no se tiene referencia más acerca de este hombre a Pablo, aparte de lo que Pablo escribió acá en el libro de Filipenses. Sin embargo, lo mucho que impacta, a pesar de que solamente se haya hablado de él una sola vez, lo mucho que impacta en tan pocos versículos la vida y la actitud de este hombre, por su talante, por su entrega y por su sacrificio en la obra de Dios. Por algo, algunos comentaristas han llamado a Epafrodito un hombre de sacrificio, así como se llama Timoteo un hombre de carácter y Epafrodito un hombre de sacrificio. Y hay muy buenas razones para darle este calificativo a Epafrodito, y vamos a ver algunas de las características que Pablo menciona acerca de Epafrodito. En el versículo 25, Pablo dice que es su hermano colaborador y compañero de milicia, y es muy diciente la manera como Pablo llama a Epafrodito, y nos comunica mucho acerca de la relación que tenían ellos dos. Pues lo primero que se me viene a mí a la mente cuando Pablo estaba hablando de Epafrodito, que es su hermano, su colaborador y su compañero de milicia, es que había un buen equipo de trabajo. Él y Pablo tenían un buen equipo de trabajo, donde existía una relación de compañerismo, existía una relación de ayudarse el uno con el otro, y también había acompañamiento en situaciones difíciles por las que pasaron. La relación entre hermanos, pues, es evidente. Una relación entre iguales, ambos comparten la misma fe de Jesucristo. Epafrodito es creyente y miembro de la familia de Dios, igual que lo es Pablo. Pero la palabra colaborador indica ya un trabajo en conjunto. La palabra colaborador constituye que son un equipo en el que están trabajando los dos juntos por la obra del Evangelio. Hay algo más allá que hermanos. Hay una colaboración entre los dos. Y la expresión compañero de milicia, pues nos indica que había que trabajar por una lucha en común, y es que la obra del Señor Jesucristo es una lucha. Hay que luchar, no es fácil. Nosotros, los cristianos, en algunos momentos lo vemos fácil. El cristianismo light, que llaman, ¿cierto? Pero realmente la obra del Señor Jesucristo y del Evangelio es una lucha. Y por eso a veces nos cansamos, porque es una lucha. Y es normal que nos cansemos porque somos hombres de carne y hueso. Tenemos debilidades.
A veces nos cansamos porque las personas no se convierten, porque las personas de pronto nos persiguen, porque las personas se burlan, o porque los hermanos de la iglesia no están dispuestos a desarrollarse espiritualmente. Hay una lucha y se necesita una persona que esté con uno para llevar esa lucha, porque solo no podemos. Y Pablo consiguió quien estuviera con él al lado en esa lucha. Y seguramente Pablo empleó esa metáfora militar por una razón. Muy probablemente esa hermandad en los conflictos y los sufrimientos fueron inspirados por el hecho de que Pablo estaba encarcelado y rodeado por soldados ahí en el pretorio, así como se enseñó en el primer pasaje, ¿cierto, Felipe? Amén, hermano. Fue inspirado por ver los soldados que luchan, que no les toca fácil. Y así es en el Evangelio también. No es fácil, pero tenemos al Señor Jesucristo que ganó la victoria por nosotros, y Él nos anima y Él nos alienta. La obra del Señor lleva sufrimientos que son ineludibles. Eso va incorporado ahí en el paquete y no lo podemos evitar. No lo podemos evitar. Pero lo importante es que estamos acompañados. Estamos sufriendo por la causa del Señor Jesucristo, pero estamos en una iglesia en donde tenemos los grupos, los encuentros, y hablamos acerca de lo que estamos pasando. Si tenemos cargas, si tenemos cosas que Dios ha hecho en medio de esas cargas, en medio de las dificultades, podemos aprovechar ese espacio del encuentro del grupo familiar. Somos compañeros de milicia. Pablo y Epafrodito eran soldados de un mismo ejército que compartían sufrimientos de esa guerra por causa del Señor Jesucristo. La segunda característica que habla Pablo acerca de Epafrodito es que era su mensajero y su ministrador de sus necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 18, más adelante, ahí Pablo aclara un poco más acerca de cuál fue el propósito de que la iglesia de Filipenses enviara a Epafrodito. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fue a este hombre quien escogió la iglesia de los filipenses para que llevara esa ofrenda a Pablo. Era mensajero y también ministrador. ¿Qué nos dice eso? Que también había confianza en ese hombre. La iglesia depositó su confianza en él para llevar la ofrenda a Pablo. Confiaron en que él no se iba a quedar con la ofrenda. Confiaron en que esa ofrenda iba a llegar a su destino. Confiaron en que iban a darle a Pablo el mensaje, iban a darle el estado actual de la iglesia de manera correcta. Epafrodito, un hombre en quien podían confiar y quien mejor representaba su preocupación y amor hacia Pablo. Pero hay un detalle que pienso que resalta sobre las demás características. No quiere decir que las demás no sean importantes, pero hay un detalle en este hombre Epafrodito que resalta sobre los demás, sobre la confianza que depositaron en él, y es la responsabilidad
y la entrega de este hombre y su sacrificio. Sin duda que las demás características llaman mucho la atención acerca de la vida de este hombre. Pero quizás lo que más impacta es el tema de la enfermedad que sufrió mientras estuvo con Pablo. Es evidente que Epafrodito decidió quedarse con Pablo para ayudarle en la obra del ministerio. Pero tan grande era la responsabilidad que tenía Epafrodito que por poco muere en el cumplimiento de su deber. Y eso es algo que no podemos pasar por alto. Eso es algo que tiene tanto significado, al igual que lo tienen las otras cosas, pero resaltan sobre los demás. Es la obra del Señor Jesucristo y en su lealtad al apóstol Pablo. Pero lo que impacta en cuanto a Epafrodito es esta relación de amor y preocupación que hay entre los unos y los otros. Timoteo, Pablo, Epafrodito. Por un lado, la iglesia estaba preocupada por las necesidades de Pablo, la iglesia de los filipenses. Miren cómo se conjuga todo el amor y la confraternidad en la iglesia, en Pablo, en Timoteo, en Epafrodito. La iglesia preocupada por las necesidades de Pablo. Epafrodito colabora con Pablo en la obra del Señor. Epafrodito deseoso de regresar y estar con sus hermanos en Filipo. La iglesia y Pablo preocupados y tristes por la enfermedad de Epafrodito. Pablo aliviado porque la iglesia se encuentre con Epafrodito. Ejemplos y modelos que la iglesia del Señor Jesucristo debe seguir de estos dos hombres, de lo que nos enseñaron. Y yo me quiero detener en uno de los aspectos más importantes acerca de la confianza depositada en estos dos hombres, tanto en Timoteo como en Epafrodito. Porque dentro de un equipo de trabajo, la confianza es uno de los valores más importantes que pueden haber. Por eso yo pregunté al inicio, cuando se nos asignan responsabilidades, ¿respondemos de acuerdo a lo que se espera de nosotros? ¿Hacemos las cosas y cumplimos o lo hacemos solamente por salir del paso? ¿Cumplimos con las citas con las que nosotros nos comprometemos a estar? ¿Llegamos a tiempo a las citas? ¿Llegamos temprano? ¿Cumplimos con ellas? ¿Realizamos lo que debemos realizar de forma eficiente? ¿Hacemos las cosas de tal manera que las personas quedan satisfechas y eso las lleva a confiar más en nosotros y asignar mayores responsabilidades? A esa persona podemos darle confianza porque sabemos que es una persona que es fácil para seguir instrucciones, porque cumple, porque es de buen ánimo, como Timoteo, porque no es de una actitud quejosa, es una persona que está unánime en todo lo que hacemos, acepta lo que se le encarga sin quejas. Timoteo y Epafrodito, dos ejemplos, dos testimonios de un estilo de vida que siempre busca hacer lo que es de Cristo Jesús. Eso es un estilo de vida. Y Timoteo y Epafrodito mostraron ese estilo de vida. Al uno lo llaman hombre de carácter, al otro hombre de sacrificio y entrega. Dos modelos de lo que realmente es estar alineados con el Señor Jesucristo en sus propósitos
y en sus planes. Pero podríamos decir, pero bueno, lo que pasa es que Timoteo y Epafrodito eran hombres diferentes, tenían algo especial, más fuerza. Pero no, yo tengo mis debilidades. Timoteo y Epafrodito también tenían sus debilidades. Timoteo sufría una enfermedad. ¿Saben cuál es la enfermedad que sufría Timoteo, verdad? Del estómago. Sufría del estómago. Y también tenía debilidades, como tenemos nosotros. Tenía temores. Pablo le dijo una vez: Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. No tengas miedo. Tenía miedos, tenía temores. Hombres igual que nosotros, con debilidades. Y ahora pensemos por un momento en nosotros. Como iglesia, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos como iglesia? Porque la palabra es nuestro punto de referencia. Tenemos que evaluarnos a partir de la palabra. Estas no son reglas de los pastores, no son reglas de la iglesia, sino que es la palabra de Dios. Son ejemplos que están aquí intencionalmente. ¿Para qué están ahí intencionalmente? Para que nosotros los sigamos. Si están ahí, es para que nos sirvan a nosotros de modelo para imitar. No para que se queden acá, sino porque la palabra tiene que vivir en nosotros. Como discípulos de Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Que estamos buscando nuestros propios intereses? ¿O estamos buscando los intereses de Cristo Jesús? Sería una buena pregunta para hacernos. Como iglesia, tenemos necesidades a todo nivel. Tenemos todos el mismo ánimo para buscar lo que es de Cristo, involucrándome en los grupos, desarrollándome para ser siervo, desarrollándome y aprendiendo para ser aprendiz. Tenemos todos el mismo ánimo para llegar a un encuentro y ministrarnos los unos a los otros en amor, para edificarnos. Tenemos todos el mismo ánimo, estamos todos en el mismo ánimo para trabajar para el Señor Jesucristo. Nos esforzamos y nos interesamos por hacer lazos fuertes con nuestros hermanos, con las personas que están a nuestro alrededor. Nos consideramos los unos a los otros como colaboradores o como competidores. Nos consideramos compañeros de milicia o nos consideramos cada uno independiente por aparte. Me recomienda la gente, te recomienda la gente o te recomiendan en la iglesia para responsabilidades importantes y difíciles sin temor a que quedes mal. ¿Te escondes o me escondo o nos escondemos tras alguna excusa para no llegar a ser un cristiano maduro y para no llegar a ser lo que Dios quiere? Pensemos en todo esto, analicemos, reflexionemos y meditemos, y que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos has enseñado en el día de hoy. Gracias te damos porque sabemos, Señor, que tú tienes propósitos muy claros en nuestra vida. Gracias porque tú nos animas por medio de tu palabra. Gracias por
por tu claridad, por lo que tú quieres, porque nos quieres mostrar tus propósitos, tus planes a través de ellos, Señor. Pido, Señor, para que tú prepares nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, para poder aplicar tu palabra en nuestra vida. Y en este caso específico, Señor, enséñanos a todos a tener el ánimo que habla tu palabra, Señor, para buscar lo que es de Cristo Jesús, para buscar los intereses de los demás y no solamente los intereses propios. Perdónanos, Señor. Perdona porque algunas veces como iglesia buscamos más nuestros propios intereses, anteponiéndolos a los intereses tuyos. Perdónanos, Señor, por haber fallado en ciertas ocasiones cuando se ha puesto la confianza en nosotros y hemos fallado. Padre, tenemos debilidades, pero sabemos también, Señor, como dice tu palabra, que tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. El mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos es el que opera en nosotros. Te pido para que podamos afirmarnos, Señor, en esta verdad y que podamos ser como estos dos hombres, ejemplos que vimos hoy, Timoteo y Epafrodito, que a pesar de su debilidad, a pesar de su humanidad y de su incapacidad, Señor, ellos no pusieron ninguna excusa. Perdónanos, Señor. Capacita, Señor, a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones firmes y fuertes para hacer tu voluntad y para obedecer. Te damos las gracias, Dios. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estamos despedidos.